Buenas tardes, amigas y amigos de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad, como cada domingo a través del canal del Sol, el canal 6, para comentar los hechos y acontecimientos más importantes de la semana. En el día de hoy vamos a tener una importante entrevista con un amigo y compañero de lucha de mucho tiempo de este país, el compañero Ramón Monchi Valerio, quien nos hablará a propósito de haberse conmemorado el pasado viernes 12, el 52 aniversario de la caída heroica de Amaury Germán Aristi y sus compañeros los palmeros. Estos eran Virgilio Perdomo, Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco. Como dije, en este nuevo aniversario se hicieron una serie de actividades promovidas por la Fundación Amaury Germán Aristi el pasado viernes, tanto allá en el Parque Memorial que está erigido en memoria de estos heroicos combatientes por la libertad y la verdadera democracia de nuestro pueblo. Aparte de los actos en el Parque Memorial, se hizo también, como tradicionalmente ocurre, una misa en su memoria en la iglesia de las Mercedes a las 5:30 de la tarde. Pero no vamos a abundar mucho en esa parte y vamos a dejarlo con el compañero Monchi, darle la bienvenida al compañero Monchi Valerio para que nos hable sobre ese acontecimiento, porque él es un protagonista de parte de estos acontecimientos ocurridos en nuestro país, es un excombatiente de la Revolución de Abril, fue parte del proyecto político-militar encabezado por Amaury y el coronel Camaño, y él nos podrá hablar sus experiencias y esa parte histórica de nuestro país. Con ustedes, el compañero Valerio, buenas tardes. Hola, Juan Pablo, gracias por invitarnos. Para nosotros realmente es un privilegio, ¿no?, compartir parte de lo que ha sido un acontecimiento histórico, ¿no?, la memoria histórica de nuestro país. Y cada elemento que nosotros pudiéramos realmente expresar, lo que tiende realmente a formar, educar, a tener un referente de esta generación y la próxima generación con relación al compromiso social que tenemos, ¿no?, para que este país siga caminando hacia la democracia, consolidar realmente lo que son un proyecto de país, un proyecto de nación, que tenga por lo menos un referente, ¿no?, en el sentido de hacia dónde va el país en los próximos años y crear realmente la certidumbre en esta juventud, que yo creo que eso es un activo más importante que tiene esta nación. No solamente los recursos naturales, sino también la parte que tiene que ver con la capacidad que se expresan en cada uno de los jóvenes de este país, que tienen sensibilidad humana. Lo que le falta es oportunidad. Y yo creo realmente que es un gran desafío que tienen los gobiernos de este país, en el sentido de que hoy gozamos de democracia, de participación, pero no hay realmente el compromiso de cómo contribuir para que estos jóvenes se integren y realmente puedan ser parte también de la movilidad social. O sea, cómo estos jóvenes realmente con la capacidad que tienen, no solamente académica, sino también en la parte que tiene que ver con su sensibilidad humana, realmente se pueden integrar para que este sea un país realmente predecible. Sí, ese es el gran reto que tenemos, y este programa trata precisamente con este tipo de participación de personas como tú y como las personas que hemos venido entrevistando en los últimos programas anteriores, de contribuir a lo que se llama no solamente la memoria histórica, sino hacer conciencia principalmente en la juventud del papel que le corresponde jugar a ellos y que tomen como elemento de ejemplo lo que han hecho
hombres y mujeres a través del devenir histórico de nuestra sociedad, de nuestro país. Y ese es un gran reto que tenemos, lo que aspiramos a un mejor país, a una mejor nación, comprometido con lo que es el proyecto de nación de Duarte y los Trinitarios, de Manolo Tavares, de Fernández Domínguez, Camaño y tantos héroes y heroínas de la patria que de una u otra manera han ofrendado su vida y han dado lo mejor de sí para que este país hoy podamos por lo menos respirar un poquito de libertad y podamos decir las cosas que creemos y que pensamos, a diferencia de tiempos pasados como la dictadura balaguerista de los 12 años y ni hablar de la dictadura del tirano Trujillo. Pero yo no voy a seguir abundando en eso y voy a que tú seas quien exponga por lo menos lo que ha ocurrido en estos últimos 60 y tantos años, después del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Bien, me parece que es importante hacer un recorrido de lo que ha sido la historia dominicana en cuanto a la lucha por la democracia y la participación. Me parece realmente que todo ha estado concatenado, o sea, que pasó realmente con lo que fue la dictadura de Trujillo, desde el año 1930, después de la gran traición contra Estrella Ureña, en el sentido de un golpe de Estado y hacer unas elecciones donde Trujillo sale ganador. Y sale ganador en el sentido de que tenía todo un componente, porque había sido delegado por las tropas extranjeras en el año 1916 como jefe supremo del Ejército Nacional. Y realmente jugó su rol. El rol de Trujillo en ese momento fue implantar un régimen de fuerza, de miedo. Y eso realmente creó también una situación de resistencia a nivel nacional. Yo recuerdo, porque yo soy de un pueblo, Mao, donde hubieron una serie de acontecimientos que fueron que impactaron en el sentido de la conciencia y el compromiso social que hemos tenido nosotros. La muerte, por ejemplo, de Desiderio Arias, la muerte de Salomón Adá, la muerte de Francisco Madera, Panchito, pero hay un elemento importante que fue conformando también lo que fue la formación de nosotros. Fue la familia en términos de valores, ser íntegro, ser auténtico y ser solidario. Recuerdo que ese era un discurso permanente en mi casa. Pero eso también lo conseguimos y eso tiene mucho que ver realmente con algo que quizá en psicología, en psiquiatría, tiene un componente. O sea, cómo nos fuimos conformando en el sentido de cómo le hacíamos resistencia a lo que fue esa dictadura. En ese momento, pues, en mi pueblo se conformó el 14 de junio, lo que fue el 10 de enero del año 1960. Eso fue un acontecimiento grandísimo, ¿no? Pero también, anteriormente, y yo recuerdo, y por eso uno tiene mucho que reivindicar lo que fue la formación que recibimos. Y de esto me acuerda mucho a Fernandito Ferreira, a Diógenes Castellano, a Monchi Colón, al doctor Rafael Tavera, Ningue, como decíamos nosotros, que fuimos conformando esos grupos también de resistencia contra Trujillo. Y cuando nosotros realmente nos fuimos organizando, teníamos como referencia lo que fueron también nuestros profesores, doña Anadelia Jorge del Villar. Y recuerdo que en la fila para levantar la bandera siempre se fijaba en la forma de vestir de nosotros y quisiéramos también la fila correcta. Pero asimismo había siempre un mensaje. Y eso Fernando Ferrer y yo siempre lo hemos recordado, y Eugenito también, y todos los que fueron compañeros de nosotros de esa generación. Derecha debe ser su fila como derecha debe ser su vida. Eso fue un referente importante. Pero también la directora de la escuela, en el sentido de que también había siempre un mensaje. Y recuerdo que una vez estábamos nosotros ya en noviembre del año 1961, por ahí, no, del año 1960, entrando a nuestra escuela, la Juan Isidro Pérez. Y a la derecha encontramos una persona ahorcada, se llamaba Lunita, de Santiago Rodríguez. Un maeño, un joven de Santiago Rodríguez que estaba ya
organizado en lo que era el movimiento clandestino 14 de junio. Y eso fue un impacto para nosotros. O sea, cómo realmente después de eso, el hijo Bisonó Jackson, comienza a hacer una serie de acciones criminales. Ahorca como a 7 o 8 muchachos de Mao, entre ellos a Pericles Disla, un profesor, hijo de doña Consuelo Rodríguez, que tenía un referente, una persona que se montaba en una bicicleta, pasaba el río Mao y el río Ámina para dar clase en Hato Nuevo. Y ese día, cuando venía de regreso, el grupo de Bisonó Jackson, Guido, Julio Reyes, Izquierdo, del grupo que ellos tenían precisamente para ese tipo de represión, de meter miedo, ahorcan a ese muchacho también. Entonces eso fue creando todo un nivel de conciencia en cada uno de nosotros. Y entonces, cuando se organiza precisamente y se va conformando el 14 de junio, en Mao cayeron más o menos presos cuando se delata lo que fue el movimiento 14 de junio, que comenzó la represión el 21 y el 20 de enero del año 1961, de 1960. Entonces, todas esas situaciones fueron conformando todo un compromiso. Pero peor todavía, recuerdo también la muerte de Francisco Panchito Madera, una de las personas también que era hermano de don Feso Madera y era hermano de don Luis Madera, que eran lugartenientes junto con Salomón Adá de Desiderio Arias. Desiderio Arias, que había hecho un acuerdo en la casa de Joaquín Hernández en el sentido de que no podía seguir con la represión que tenía y firmar un acuerdo por la paz. Pero a la semana de firmar eso, Trujillo mata a Manaidy Reina y a su esposa en San José de la Mata, apuñalada, a bayonetazo, una mujer en estado. Embarazada. Y inmediatamente hay toda una rebelión de Desiderio Arias como respuesta a eso, y matan, cercan a Desiderio Arias. O sea, hay toda una historia que va conformando lo que son los compromisos de esta generación. Y yo soy lo que digo, que yo me llamo de una generación llamada Manolo. Manolo fue un referente en el sentido de la capacidad de organizar el movimiento con mayor convocatoria en este país. Vamos a hacer una pausa para cumplir con los compromisos comerciales y retornamos con esa parte muy importante de nuestra historia reciente. A reforestar el futuro y el país. Bueno, nosotros somos una empresa con 33 años ya en el país y creemos que todo el que se dedica a una actividad industrial de alguna forma tiene que compensar por el lado del medio ambiente los procesos industriales que ejecutan. Y no hay mejor forma que hacer apoyo directo a instituciones como el Parque Ecológico de las Lagunas y sus jornadas de reforestación. Por eso estamos aquí. Buenas, les habla el doctor Alexander Bujosa para darles la bienvenida a nuestro nuevo centro Blue Ribbon Medical, de medicina general, dermatología clínica y medicina estética. Somos un centro nuevo e innovador localizado en el centro de la ciudad de Santo Domingo, sector Gascue. Nuestra orientación va dirigida a toda la población con el propósito de tratar, exaltar y renovar la imagen y al mismo tiempo la belleza de cada uno de nuestros pacientes, con el uso de las mejores tecnologías más avanzadas a nivel internacional y los productos de belleza y cuidados de la piel internacionalmente aclamados. Introducimos por primera vez la máquina IPL Shiny, máquina de depilación con láser, única en el país y por primera vez en la República Dominicana. Vamos a introducir el AMTS2, PR Pen o Derma Pen para los procedimientos del microneedling. Vamos a hacer consultas de medicina general, dermatología clínica y medicina estética. Aparte, aplicación de toxina botulínica
ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas, vitaminoterapia, hormonoterapia, depilación con láser, tratamiento del acné, limpiezas faciales y peeling. Se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuando con este interesante programa que refresca bastante la memoria histórica, que es parte de nuestro compromiso con la presente y futuras generaciones de este país, vamos a continuar con la entrevista al compañero Monchi Valerio para que nos siga dando ese panorama de este recorrido histórico que él ha venido planteando. Adelante. Sí. Bueno, voy a organizar más o menos de manera concatenada todos los acontecimientos hasta llegar a lo que fue el 12 de enero. Cuando se conforma el 14 de junio, después del develamiento del movimiento, hubo una gran represión. Miles de jóvenes de diferentes estratos sociales, obreros, campesinos, estudiantes, profesionales, muchos de ellos, pero con una gran formación en el sentido de lo que nosotros estábamos reivindicando hace un momento, de personas realmente que tenían confianza en sí mismos porque venían, el origen de la familia siempre defendía esos valores que anteriormente estábamos expresando. Se conforma el 14 de junio, y cuando realmente se devela lo que fue el 14 de junio, inmediatamente después cae en las hermanas Mirabal. La muerte de las hermanas Mirabal en el año 1960 trae también como consecuencia toda una reacción. El pueblo fue tomando conciencia y viendo realmente todo lo que significaba la dictadura de Trujillo, de manera absoluta, impuesta, con una gran capacidad de represión y de miedo permanente. Ese hecho realmente también coincide con lo que fue la conciencia del compromiso del grupo de militares que en mayo del año 1961, entonces eliminan a Trujillo como dictadura. A Trujillo nada más porque la dictadura quedó prácticamente intacta. O sea, esa estructura trujillista que se expresaba en sectores incluso cómplices de parte de lo que es hoy en día los grupos de poder económico, político en este país. Entonces, los grupos oligárquicos. Sí, esos grupos realmente lo que hacen es hacerse cómplice entonces de lo que iba a ser después. O sea, la dictadura solamente estaba excluida la parte que tiene que ver con Trujillo, pero la estructura estaba intacta. Hubo todos los intentos realmente para que Balaguer se quedara en el poder como presidente y que Ramsey siguiera como secretario de las Fuerzas Armadas. Pero el pueblo, y comienza precisamente el 10 de octubre del año 1961, de la protesta contra lo que eran los remanentes del Trujillato, y comienza todo un movimiento a nivel nacional por el ejemplo que dieron los jóvenes del 20 de octubre del año 1961. Y eso se extendió a nivel nacional, en todo el país, todo ese movimiento. Y quien tenía realmente mayor capacidad de convocatoria en ese momento era precisamente Manolo Tavares Justo. Y el referente de Minerva Mirabal y la demás hermana Mirabal. Y eso hizo realmente que el 14 de junio fuera una organización
que tenía no solamente la capacidad de convocatoria, sino que tenía también un proyecto de liberación nacional, una propuesta realmente de cambio en este país. Inmediatamente después de esto hay unas elecciones y esas elecciones son truncadas. O sea, el 20 de diciembre del año 1962 se dan las primeras elecciones libres en este país después de la dictadura de Trujillo. Y llega al poder el gobierno de Juan Bosch. Y mucha gente se pregunta realmente, ¿y por qué el 14 de junio, con la capacidad que tenía de movilización de masa? Porque reunía en el Parque Independencia en ese tiempo, donde la cantidad de ciudadanos que tenía el pueblo dominicano, en este caso, apenas llegaba, no llegaba todavía al 1.000.000 de personas. Y ahí se reunían más de 150.000 personas, tenía capacidad de convocatoria el 14 de junio. Pero comienza toda la conspiración después que gana las elecciones. Y Manolo realmente, de una forma muy humilde y desprendida, no vamos a las elecciones como 14 de junio. Pero la mayoría que tenían en ese tiempo edad para votar, votaron por Juan Bosch, porque tenía una propuesta, tenía realmente un proyecto de país, un proyecto de nación, tenía una constitución definida hacia dónde debería ir el país en términos de corto, mediano y largo plazo, que eso es lo que falta en este país. Eso es lo que falta en un país. Un proyecto de nación que tenga la certidumbre y que crea realmente la confianza en esta juventud que quiere irrumpir y quiere participar de los cambios que este país necesita. Vamos a una nueva pausa para retornar con la última parte de esta interesante entrevista. ¿Tienen ustedes como compañía así a reforestar Futuro y el país? Bueno, nosotros somos una empresa con 33 años ya en el país y creemos que todo el que se dedica a una actividad industrial de alguna forma tiene que compensar por el lado del medio ambiente los procesos industriales que ejecutan. Y no hay mejor forma que hacer apoyo directo a instituciones como el Parque Ecológico de las Lagunas y sus jornadas de reforestación. Por eso estamos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, para la parte final de esta entrevista vamos a continuar para concluir con el programa del día de hoy. Bien, me parece que quizá hicimos una introducción un poquito larga. No obstante eso, hay que verlo de manera, hacer un recorrido de cómo fue en cada acontecimiento produciendo otros. En este caso, la Guerra de Abril, lo que fue la respuesta realmente a lo que fue el golpe de Estado, donde el 14 de junio también jugó un rol importantísimo y donde se destaca precisamente Amaury Germán Arisти, en términos de su compromiso, de su capacidad, de una persona realmente muy activa e inteligente, ¿no? Pero también de los otros compañeros, de Virgilio, de La Chuta y de, ¿cómo se llama? De Ulises Cerrón Polanco. El 23 de diciembre del año 1967
Camaño ya había llegado a Cuba. El 14 de junio tenía un grupo de personas, más o menos unos 14 o 15 compañeros en entrenamiento militar, porque el 14 de junio continuó con el proyecto de liberación nacional y creía todavía en la insurrección. Y entonces, pues, en ese momento entonces se conforma lo que fueron los comandos, la resistencia, que era el componente en República Dominicana que tenía que crear las condiciones para la llegada de Camaño en el año 1970. Una serie de elementos que tienen que ver con elementos exógenos, en el sentido de la política internacional, de la Guerra Fría, dilató lo que fue ese proyecto y trajo también algunas contradicciones en el sentido de que no se estaban cumpliendo, ¿no?, con la programación. Y por eso realmente ya nosotros aquí en República Dominicana estábamos trabajando realmente casi de manera no independiente, pero sí siempre haciéndole llegar a Camaño y al grupo que estaba en Cuba, un grupo de compañeros, excelentes compañeros, pero ya tenían 5 años de entrenamiento. Y estábamos realmente en una situación bastante difícil en el sentido del tiempo. Y a veces tú tienes un plan, pero ese plan nunca tiene una línea recta, sino que puede realmente tener algún tipo de variación. Y eso fue lo que pasó. En ese sentido, nos descubrieron, nos detectaron, y ese día, pues, el 12 de enero, Sagrada ha hecho realmente unas entrevistas muy importantes, ¿no? Julio César Feli, el Chino Bujosa, o sea, había un grupo de personas que saben realmente qué fue lo que pasó ese día. Así es que en una próxima oportunidad quizás vamos a hablar única y exclusivamente de lo que fue toda esa experiencia del grupo realmente de los Palmeros y los comandos de la resistencia. Así que muchas gracias y le agradezco, ¿no?, a nombre precisamente de lo que estamos desafiados a tener un país mejor, a tener realmente fortalecimiento de las instituciones democráticas, de que el día que se celebró ayer, que fue el Día de la Resistencia Nacional, por el hecho precisamente del 12 de enero del año 1972, no caiga en el olvido. Hace falta que este gobierno y que todos los gobiernos y la Secretaría de Educación le den importancia a la parte de la historia de nuestro país, que reivindiquen realmente lo que ha sido este esfuerzo por tener lo que tenemos hoy, con sus dificultades, con sus problemas. Pero eso es parte de un gran sacrificio de Manolo, de Camaño, del grupo de los Palmeros, de todo lo que cayeron también antes y después de lo que fue Balaguer. Bien. Un gobierno realmente que llevó, y eso fue un elemento importantísimo, o sea, ¿por qué realmente las armas? Y es triste, porque los enfrentamientos siempre dejan situaciones emocionales difíciles. A mí no me importa realmente que sea en ese momento el combatiente contrario, o nosotros. Quedan niños huérfanos, quedan familias desamparadas, y eso crea realmente una situación difícil en la parte que tiene que ver emocional. Ojalá que hoy en día tengamos la conciencia de sentarnos a discutir, a ver de manera abierta, ¿no?, democrática, con respeto al otro, no importando las diferencias que tengamos en términos políticos, ideológicos ni religiosos, sino pensar en el país que nosotros necesitamos para esta generación y la que viene. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Lamentable que el tiempo sea tan corto y esperamos tener, como bien dijo Monchi, en otro momento la oportunidad para que él nos pueda recrear aún mucho más lo que fue precisamente esa experiencia de los compañeros de los comandos de la resistencia. Hasta el próximo domingo y muchas gracias por su atención y esperamos vernos el próximo domingo.